de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile les da la bienvenida al conversatorio del libro La Búsqueda, de los autores Cristóbal Gimeno y Daniel Amor, a quien saludamos muy cordialmente y les damos la bienvenida. Saludamos, además, a nuestros académicos y académicas que participan de este conversatorio, nuestra decana, la doctora Daniela Catino, y el profesor de Derecho UACH, Juan Quintana. El libro La Búsqueda combina los relatos y las reflexiones de Cristóbal Gimeno Chatwin, hijo mayor de Claudio Gimeno Herendi, con capítulos en los que la investigación periodística toma el hilo narrativo. Esta es una historia de lealtades, compromisos y esperanza, pero también de violencia desencarnada, traiciones y engaños. Invitamos a que pasen adelante a nuestros académicos, la doctora Daniela Catino y al profesor Juan Quintana, junto a los autores de la obra. Cristóbal Gimeno Chatwin es abogado de la Universidad de Chile. Se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York, siendo Master in Law, y de la Kellogg Business School de la Universidad de Northwestern en Chicago. Daniela Amor Wolke es periodista con experiencia internacional. Se graduó en la Universidad de Sorbonne en París, siendo máster en Relaciones Franco-Alemanas, y en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Berkeley en California, siendo Master of Arts. Doy entonces paso a nuestra decana y hago la salvedad de que si en algún momento alguien quisiera hacer preguntas, dos de nuestros laborantes estarán con micrófonos para facilitarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al equipo de vinculación con el medio, a María Elisa, Viviana, Elsa, que están detrás de toda la logística de este encuentro, que es fundamentalmente una conversación, así que por supuesto que esperamos sus preguntas, sus comentarios, tal vez hay alguien que ya leyó el libro, y si no, también de la conversación inicial, del puntapié inicial que vamos a dar con el profesor Quintana. Esperamos que vayan también apareciendo inquietudes y preguntas. Es la verdad un gusto muy grande, un honor para mí estar compartiendo esta testera con Cristóbal y con Daniela, los autores del libro La Búsqueda, que es un libro que me impactó muy profundamente, y es precisamente esa emoción y esa sensación de un trabajo muy importante, por las razones que voy a indicar luego, ¿no? La que me llevó y nos llevó también con Alberto Podú, que está participando en otras actividades que implica esta intensa agenda de visitas. Estuvimos grabando el Pluviómetro Legal, el podcast que hace la Oficina de Vinculación con el Medio, y tenemos después un lanzamiento también en la librería El Gato Caulle. Fue justamente esa lectura, ¿no? la que nos motivó. Después conversé con el profesor Quintana, que también leyó su libro con Juan, también leyó el libro y se entusiasmó también justamente a partir de la lectura. Entonces creo que lo que quisiéramos comunicar sobre todo es este impulso a que se encuentren, a que puedan encontrarse con el libro. Vamos a sortear 3 entre los asistentes, de hecho, como incentivo a la lectura. Esta actividad a la que vamos a dar comienzo es además la primera actividad, digamos, oficial de la facultad en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Es el primero de un ciclo de 3 conversatorios con actores de la justicia para los casos de derechos humanos de la dictadura. Este primero, que, digamos, pone aquí a conversar con nosotros a un abogado, hijo de una persona víctima de desaparición forzada,
El segundo, que va a atraer a personas vinculadas a la justicia, a la actuación judicial, y un tercero, abogados que trabajaron en causas de derechos humanos durante la dictadura. Y es parte, este primer conversatorio también, de una red, de la red Todo Chile Busca, una red que une al mundo universitario para abrir un espacio de reflexión y encuentro en torno a la búsqueda de personas detenidas desaparecidas por la dictadura en Chile. Casi 1.500 personas fueron sometidas a desaparición forzosa entre 1973 y 1990. Mientras familiares y amigos aún esperan conocer el paradero de sus seres queridos, en los últimos 30 años solo el 10% de ellos ha sido identificado. Cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado, acompañar y apoyar la búsqueda, organizando actividades que permitan a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto dimensionar la catástrofe social de la desaparición, es parte de los aportes que las universidades podemos hacer a la prevención de este tipo de crímenes. Entonces, como parte de esta red, partimos con la conversación con los autores del libro La Búsqueda, como su nombre lo indica. El relato que este libro narra es justamente el relato de la búsqueda para conocer, ¿no? El destino final, la historia del padre de Cristóbal, Claudio Jimeno, y les voy a leer un fragmento. Se leyó parte de la solapa del libro. Yo voy a leer la parte con que comienza y describe muy brevemente, ¿no? De alguna manera, el punto de partida de este libro. La mañana del 11 de septiembre de 1973, Claudio Jimeno salió raudo de su casa en dirección al Palacio de la Moneda. Era un asesor cercano al presidente Salvador Allende y no estaba dispuesto a abandonarlo en ese momento. Estuvo dentro de la casa de gobierno durante el bombardeo y horas más tarde fue arrestado por los militares golpistas que se la tomaron. 2 días después fue fusilado y su cuerpo hecho desaparecer junto al de 22 hombres más. La búsqueda combina los relatos y las reflexiones del hijo mayor de Claudio, Cristóbal Jimeno Chadwick, con capítulos en los que la investigación periodística toma el hilo narrativo, mostrándonos una familia determinada a sobrellevar la dictadura, buscar la verdad y hacer justicia. Esta es una historia de lealtades, compromisos y esperanza, pero también de violencia descarnada, traiciones y engaños. En el intento de un hijo por saber quién era y dónde estaba su padre, este libro es el resultado de una búsqueda que ha durado casi 50 años y que no ha estado guiada por el odio ni por afanes políticos. Es, por tanto, una reconstrucción de la memoria colectiva de un país, con todo lo que eso conlleva, una crónica ejemplar y necesaria. Hay entonces en este libro una historia, ¿no es cierto?, de lo que implica la tragedia de la desaparición forzada desde la perspectiva, ¿cierto?, de la familia, de la persona víctima, pero también, y este es un segundo componente que nos pareció muy interesante para tener esta conversación especialmente con estudiantes de Derecho, es la narración de un abogado que se enfrenta también, ¿no es cierto?, no solo a partir de su condición de familiar, sino también, ¿cierto?, en su condición de persona experta en los procesos judiciales, en, ¿cierto?, el sistema de justicia a enfrentar, ¿no?, a enfrentar esa búsqueda de verdad y justicia. Y al mismo tiempo, ¿no?, la otra mano, la otra narración del libro, que es la perspectiva que aporta Daniela Moore, ¿cierto?, también nos habla de lo difícil que es trabajar con esos materiales jurídicos, de lo difícil que es en un contexto en el que sabemos posiblemente que ha habido procesos judiciales para
reconstruir los hechos, determinar las responsabilidades sobre los casos de violaciones de derechos humanos sobre de la dictadura, pero sabemos muy poco sobre cómo esos procesos se han desarrollado. No sé si ustedes tienen, ¿no? Algún conocimiento, si saben, les ha tocado leer alguna sentencia, por ejemplo, o tienen alguna imagen de alguno de estos procesos, porque aunque hoy día estamos acostumbrados a la imagen de los procesos orales, de los procesos posteriores a la reforma procesal penal, todos estos casos se tramitan con el sistema inquisitivo antiguo, ¿cierto? Con el sistema escrito, donde todo lo que ocurre en el proceso se plasma en unos expedientes a los que, ¿cierto?, solo tienen acceso los abogados que tramitan las causas. Nosotros no sabemos qué es lo que hay en esos expedientes. Podemos con dificultad acceder a las sentencias, pero, ¿cierto?, los testimonios, los documentos, las constancias de diligencias como las reconstituciones de escena, ¿cierto?, quedan guardadas en estos archivos a los que es muy difícil acceder. Entonces también este libro tiene un trabajo muy valioso, muy interesante de sacar a la luz, ¿no?, todo este material, todos estos datos, todas estas evidencias que nos permiten hacernos una idea mucho más profunda, mucho más compleja, con muchas más capas, de lo que significa, ¿no es cierto?, en este caso, un caso, o el caso, ¿no es cierto?, de las personas que, estando en La Moneda el 11 de septiembre, son detenidas y a partir de ese día son desaparecidas. Entonces uno también puede proyectar cómo ¿cierto?, esta apertura a tantas capas de historia, ¿no?, donde está la voz, por cierto, de los testigos, ¿cierto?, algunas personas que fueron detenidas en un momento pero luego son liberadas, la voz de los mismos perpetradores, de las personas que participaron en esos hechos y que poco a poco va abriéndose fisuras en el pacto de silencio y emerge, ¿no? Y uno puede imaginarse cómo esas capas también, ¿no es cierto?, que complejizan y que muestran la envergadura de la tragedia de la desaparición forzada, estarán también en todos esos otros casos. Entonces quiero en primer lugar invitarlos como abogadas, como futuras abogadas, futuros abogados a encontrarse con este libro, a poder, ¿cierto?, dimensionar gracias a ese esfuerzo la tarea titánica de la búsqueda y todo lo que en ese camino, ¿no es cierto?, queda respecto de la historia de un caso, pero también de la historia de nuestro país, ¿no?, de esta memoria colectiva que compartimos. Y tras esta introducción le doy la palabra a Juan para que también desde su lectura pueda iniciar la conversación. Sí, yo quiero partir agradeciendo a los autores. Es un doble agradecimiento. Por un lado, por haber venido para acá, es muy interesante, sobre todo después que leemos el libro, pero también les quiero agradecer haber escrito un libro, porque cuando Daniela me pide participar en esta actividad, la verdad es que yo no sabía que existía este libro. Y uno empieza a leer con una cierta idea o preidea de esta literatura, de la cual uno ha leído mucho. No sé si mucho en realidad en comparación con la cantidad de libros publicados, pero uno sí ha leído bastante, ha leído. Y claro, uno dice, voy a leer la historia de una persona. Y uno no se imagina lo que viene acá adentro. Y cuando conversábamos con Daniela sobre más o menos qué cosas sería importante tocar, yo le dije que había una que para mí había sido la más importante, que es a un nivel de empatía.
es un libro que se escribe por una persona que era niño en esos años. Y yo también fui niño en esos años, más grande que él, pero niño igual. Y de alguna manera, ser niño en esa época conllevó una serie de cosas que nos pasaron y que te pasaron a ti, me pasaron a mí. Y lo que lo hace interesante, aparte de esa empatía, porque eso puede ser una cuestión personal, lloré varias veces con el libro. Es interesante porque es una mirada un poco distinta al estereotipo. Quien habla es una persona que es un poco distinta al estereotipo del hablante de izquierda sobre estos hechos. Y eso, bueno, lo vamos a desarrollar después, pero es interesante porque es alguien que escribe como abogado. Daniela, disculpa, pero el libro está escrito en primera persona en muchas partes. Entonces, uno tiende a pensar y después uno hace la pausa y dice, no, pues este libro tiene dos autores. Pero hay una gran, digamos, presidencia tuya de aparecer en pos del relato, que es muy importante en primera persona. Entonces, yo primero les quería contar eso, que hay un nivel primario de acercamiento que tiene que ver con lo que nos pasó. Y yo creo que es una historia que vale la pena contar. Es una de muchas historias, es una historia terrible, probablemente la mía ni se compara, por lo tanto uno en general de estas cosas no habla, pero cuando tú te conectas con alguien al nivel de esa historia de niño, es una cosa que conmueve mucho. Después vamos a hablar de otras cosas más detalladas o que tienen que ver más con la existencia del libro, pero eso yo quería partir preguntándoles si han tenido como respuestas desde ese punto de vista, si esto es primera vez que lo escuchan, y cómo es ese proceso de hacer una escritura en parte desde ti. O sea, tú cuentas esto desde la infancia, ¿no? Desde los primeros años. Así que eso, y muchas gracias. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a la decana Daniela Catino y a Juan. Una invitación que nos honra venir a la Universidad Austral. Vinimos con mucho entusiasmo, queríamos conversar con los jóvenes, especialmente con los estudiantes de Derecho. Como dice Juan, este libro cuenta una historia que se mantuvo privada mucho tiempo, pero que la quisimos hacer pública porque en lo que dice Juan hay algo que es muy cierto, que es que la dictadura nos pasó a todos, en distintas intensidades. Hay gente que le tocó vivir una tragedia personal, como la que muestra el libro, pero esto irradió a todo el mundo, a los amigos, a la gente, no solo a los que desaparecieron, los diputados, sino los exiliados, los que perdieron el trabajo. Y finalmente le pasó a todos los ciudadanos, ¿no? Porque vivir en dictadura es una cosa, una experiencia realmente marcadora. Todo lo que hoy día tenemos en esta democracia es radicalmente distinto. El hecho de poder caminar tranquilo por la calle, de tener acceso a la cultura, de poder conversar con gente que piensa distinto de nosotros, son todos lujos que no teníamos la generación, todos los que estamos acá, ¿no? Era una época oscura en que solamente había una sola verdad. Eran gente que salía en televisión, normalmente gente aduladora del régimen, y las artes estaban todas prácticamente proscritas, entonces todo se hacía muy difícil, y sobrevivir se hacía muy difícil. Entonces, Juan está activa en el libro, es una cosa con la que vivimos todos. Ustedes tienen hermanos mayores o sus padres, todos les van a decir lo mismo. Y ocurre ahora cuando nosotros vemos me toca ahora ver, a propósito de este aniversario,
documentales sobre la época de la dictadura, y francamente a mí, no sé si a usted, a mí se me aprieta la guata porque se me vienen todas estas emociones que nos afectaron. Y claro, a la generación de nosotros nos afectó cuando éramos niños, cuando estábamos en el colegio. Y tú podías ver el sufrimiento de la gente mayor. Y eso los niños lo siguen muy adentro. Así que claro, el libro es una experiencia, es parte de una experiencia de vida que trata de relatar cómo fueron los años 70 y los años 80. Y después sigue con la democracia, que trae otros problemas, la democracia, que podemos tratar después, pero la dictadura fue un momento muy difícil para la generación de nosotros. Sí. Una de las cosas que conversábamos con Daniela es el tema del silencio, que es algo con lo que estudiantes que están acá, ¿qué año hicieron ustedes? 2000, después del 2000. O sea, la democracia ya tenía largos 10 años, ¿ya? Que para ustedes es la mitad de su vida. Nosotros 10 años ya no es tanto, pero para ustedes es la mitad de su vida. Y crecer en una época en que a un niño tú le dices, cállate, no hables. En el colegio no pueden saber. O sea, siendo corta la historia, mi papá era lo que se llamaba en esa época, y era obelier. Y claro, hay una imposición de silencio, que es una cosa que, claro, cuando uno... Hoy día conversábamos de eso con Daniela, que cuando uno se compara con la escala o la dimensión del sufrimiento de otros, uno dice, en realidad a mí no me pasó nada. Pero sí nos pasaron cosas. Nos pasaron cosas, no, nos quedamos callados, nos dijeron no hables. Yo un poco le estuve contando la historia personal mía a Daniela, y yo sorprendía, porque claro, son historias que al final uno no cuenta, porque no me pasó lo que te pasó a ti. Entonces hay una dimensión mucho menos, pero hay una empatía ahí. Hay una cosa que se relata en el libro, que todos los días cuando íbamos al colegio se escuchaba una sola radio. La gente que no era partidaria del régimen escuchaba la radio cooperativa. Y tenía una música que era muy... que era una cosa así como muy estresante, 7:30 de la mañana. Y las noticias eran realmente estresantes. O sea, yo voy a dejar a mis hijas, cuando eran niñas, escuchaban radio Disney. Van escuchando otro tipo de música, empiezan el día, pero la dictadura no te soltaba. O sea, la dictadura te agarraba en la mañana tempranito y te soltaba en la noche con el último noticiero estatal, que eran puras mentiras. O sea, efectivamente, Juan, eso es una forma de crecimiento que además se prolongó por muchos años. Entonces, no solo cuando eras niño, sino cuando fuiste adolescente. Otra cosa importante que algo les tocó a ustedes con el tema de la pandemia, pero era el toque de queda. El toque de queda era terrorífico. O sea, tú estabas en una fiesta y o salíais corriendo o tenías que quedar hasta las 6 de la mañana. No se podía andar en la calle. Entonces, hay una serie de restricciones que efectivamente moldearon la personalidad de esta generación. Esa es la verdad. Sí. Yo creo que también son una cosa, un tema importante del silencio es que además los niños no se les explicaba mucho por este mismo dolor de los adultos. Les costaba mucho hablar de eso, entonces para un niño entender lo que estaba pasando, se hacen callar, pero no sabes bien por qué, no entiendes bien por qué, también es algo que les pasa, es bien tremendo, porque cuesta mucho procesar las cosas cuando uno es niño y no entiende lo que pasa y está toda esta sensación de tensión y de miedo. Pero vamos a otras cosas. Sí, hay una cosa que también conversábamos con Daniela, que aparece muy, muy fuerte en el libro, que hay una toma de posición de narrador, que es que el hablante es un abogado. Y se nota mucho porque tú escribes desde, o sea, a uno no es difícil entender esto, pero
pero hay una traslación del lenguaje de abogado que yo me imagino le hiciste tú, digamos, dentro de esto, en parte, porque yo creo que el resto también está bien explicado, no es tan difícil. Sí. O sea, las partes, nos repartimos los capítulos. Que yo haya escrito todas las partes y lo que es primera persona, además, es completamente primera persona. Y hay otros capítulos más investigativos que escribí yo y algunos que escribimos a media. ¿Sí? Pero sí, yo creo que lo que queríamos con este libro era que realmente los lectores fuera una audiencia transversal, a nivel generacional, o sea, que pudieran leerlo gente de nuestra edad, gente mayor, gente como ustedes, y pudiera sentir un vínculo con esta historia. Y si uno no traduce justamente este lenguaje más técnico a un público general, es difícil hacer que el lector se enganche o que empatice, como dices tú. Entonces, ahora, parte del oficio del periodismo consiste en transformar cosas más técnicas o incluso datos científicos en un lenguaje que es más abordable por todos. Entonces eso fue algo bien importante para justamente que se pudiera empezar a hablar de este tema de manera realmente transversal y que no se quedara solo en un ámbito de quienes conocen más este tema, ya sean abogados o personas o víctimas. Sí, a mí me produce mucha curiosidad como ese bucear en toda esa documentación, ¿no? O sea, cómo es, porque yo no sé si ustedes han visto alguna vez un expediente judicial, ¿no? O sea, los tomos cosidos a mano, con aguja y hilo, así se van agregando las páginas, que tienen miles de páginas, y claro, en el libro hay imágenes tomadas de los expedientes, hay transcripciones de declaraciones, y uno aquí se los encuentra ya ordenados, ¿no? Justamente formando una historia, dialogando entre sí, pero enfrentarse a esos materiales, a esos archivos, que bueno, que son archivos más personales, ¿no? Pero también me imagino que como periodista ese material debe haber sido bien peculiar al momento de abordarlo. No sé qué hay, si tú pudieras contar también qué se encuentra, qué encontraron Hay varias cosas. Uno es que el expediente del caso La Moneda es gigantesco, o sea, son 36 tomos. Eran 36 tomos cuando escribimos el libro, no sé cuántos dirán ahora. Son 14.000 páginas. Entonces, me ayudó mucho que Cristóbal, como estuvo involucrado en el juicio, también tuviera una mejor idea de los tomos que había que leer más que otros. Y después uno aprende, después de haber leído algunas de las declaraciones o saber quiénes habían sido procesados y condenados por este caso, uno va a buscar las declaraciones en función de eso. Entonces, sí, a veces implica revisar o en el computador si están digitalizados o en hoja, ir buscando lo que aparezca el nombre. De repente con las fojas me enredaba porque había dos números de foja, entonces no sabía, cuando reenviaba una foja iba a buscar el otro documento en otro tomo, y de ahí uno va contraponiendo las distintas declaraciones. Ahora es un trabajo fascinante, porque uno se entera de muchas cosas que no ha leído y encuentra información nueva, empieza a hilar información. Bien. Sobre eso de la información o del descubrimiento, es otra cosa que conversamos con Daniela, que a mí no me había tocado ningún libro de esos años con este nivel de detalle. Y yo creo que hay una intención en ir al detalle, ¿no? Porque uno sabe que condenaron a fulano, a sutano, conoce el caso, etcétera, pero en general el ciudadano ordinario no tiene tiempo ni tampoco entiende mucho para sentarse a leer una sentencia, y además porque tienen una forma de redacción que es bien árida, sobre todo esa sentencia. Entonces uno con el libro, que finalmente es un resumen de 14.000 páginas también, llega a un nivel de detalle que uno no había tenido antes.
y finalmente es un detalle del horror. ¿Sí? ¿Qué nos pasó a nosotros? Que probablemente la generación de ustedes ha escuchado hablar de los derechos humanos varias veces, ¿no? En los discursos políticos lo invocan, hay veces en que se pelean en los programas, o sea, hay una especie de como trato liviano. Entonces, cuando yo decidí hacer este libro, fue por varias razones, pero lo que gatilló fue que un ministro de Estado dijo que el Museo de la Memoria era un museo, era un montaje, era una verdad. Y entonces yo le dije a la Daniela, mira, vamos, yo voy a contar lo que me pasó a mí, y vamos a dejar que el lector tome sus propias conclusiones. O sea, vamos a tratar de despojarlo de todo, primero de toda ideología política, que no es un libro político, tampoco es un libro de homenaje ni a mi padre, ni a nadie, es simplemente contar una historia de manera que el lector se pueda hacer su propia visión, su propia opinión, y para eso era importante contar los hechos, y contarlo de una forma, primero, que no fuera tan agobiante, porque es una historia dura, ¿no? No son estos hechos de derechos humanos, no son una cosa que uno pueda, o sea, realmente te afectan. O sea, había que contarlo de una manera que fuera lo más amigable posible. Y lo segundo es que fuera lo más verídica posible, o sea, que estuviera basada en prueba. ¿Ah? En ese sentido, tú tienes razón, Juan, es una especie como de alegato, si uno quisiera, una especie de alegato ante una corte, en el sentido que está basada, cada afirmación del libro está basada en una prueba, ¿no? En esto hubo mucha prueba, ¿no? Un caso bien particular de derecho, no sé si lo han leído, pero lo que ocurrió aquí es que uno de los asesinos iba a ser operado del corazón en el año 2000, ¿okay? Y ante la posibilidad, sintió que lo iban a matar en el hospital. Ante la posibilidad de morir, llamó a la ministra que estaba a cargo de encontrar el cuerpo detenido desaparecido y le dijo que quería confesar. ¿Okay? La ministra me llamó a mí y me dijo que iba a partir directamente al hospital a tomarle declaración. ¿No? Y acto seguido cuelga conmigo y recibe otro llamado por teléfono. El llamado era el jefe del hospital, este era el hospital de la FACH, ¿no? Y el jefe, el director del hospital de la FACH le decía, mire ministra, no va a poder venir al banco. Y esta era la única pista que tenía. O sea, yo tenía otras pistas que había conseguido, algunos mapas, qué sé yo, pero esta era realmente la pista real. Entonces la ministra se disfrazó, literalmente, de pariente. O sea, fue a un lugar, compró flores y entró al hospital de la FACH diciendo que era pariente. Entró a la pieza de este oficial, que tenía miedo que lo iban a matar, cerró la puerta con llave y le tomó declaración. Y ese fue el momento en que el oficial confesó todo. Y confesó todo, rompió el pacto de silencio. Y una vez que el pacto de silencio se rompe, entonces empiezan a caer todos como dominó, a pesar de que venían mintiendo hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, contar todo lo que ocurrió a partir de ahí requería cierto detalle para que la gente se fuera formando su propia idea. ¿Para qué? Para que en el futuro, cuando salga un ministro en televisión y les diga a ustedes de que el Museo de la Memoria es un museo de la mentira o es un montaje, ustedes tengan la mayor cantidad de hechos posibles objetivos para decir, este señor se pegó en la cabeza, está mal. Explico, ¿no? Entonces, por eso es que la redacción es una redacción que nosotros a propósito quisimos ser lo más objetiva posible, tratando de no influenciar al lector, y que fueran los hechos, eso es lo más importante, que fueran solo los hechos los que finalmente provocan la convicción en la persona que lee el libro. Claro. Dentro de eso, que tú acabas de mencionar esta idea del militar que en algún momento confiesa. Yo entiendo que tú no especulas sobre eso, pero yo entiendo que era un acto liberatorio de conciencia, porque no, a diferencia de otros que estuvieron en los procesos y que en el fondo se estaban haciendo ahí un colchoncito,
porque les venía el proceso encima. Este es un señor que prácticamente no tenía nada que perder. Bueno, la historia de ese oficial en particular fue que si uno estudia la hoja de vida, el acceso a la hoja de vida militar, después de los hechos, después del fusilamiento, estos asesores son llevados a un regimiento, son torturados durante 2 días y después son fusilados en un regimiento que está fuera de Santiago que se llama el DEU, ¿no? Y él participó en los fusilamientos, pero quedó muy mal psicológicamente. Y una de las cosas que más le afectó fue que al fusilar a los detenidos se impresionó mucho con la dignidad con la que vivieron, ¿no? Quedó realmente muy afectado. Y bueno, después cayó de baja, pidió la baja del ejército, cayó en depresión, etc. Entonces, enfrentado a la muerte, yo creo que él trató de liberarse y confesó todo. Sí, porque esa es una cuestión... Hay un momento en que tú especulas sobre la desaparición forzada, Sí. y para qué sirve, cuál es la idea de una desaparición forzada. Cosa que también fue un pequeño debate, ¿ya? Porque, claro, digamos, tú entiendes la desaparición forzada como una forma de humillar, de provocar intencionadamente más daño que el que provoca la propia muerte. Pero hay una cosa que a mí me parece importante, que es la conciencia criminal. ¿No? Porque, claro, hoy día que vemos una especie de revisión de la dictadura, con que aparece gente que empieza a reivindicar o a relativizar estas cosas, es importante contar que había conciencia criminal. O sea, Totalmente. Sí. A ver, O sea, voy a espolearle un poco el libro, pero creo que es la forma de que ustedes puedan meterse en la historia. En la primera época de la dictadura, ¿no? Se produce un gran número de desapariciones. Y el año 78, abogados de la Vicaría de la Solidaridad descubren en Lonquén que habían una serie de detenidos desaparecidos que están en un horno. El régimen entra en pánico, Pinochet entra en pánico y ordena una operación que se llama el retiro de televisores, ¿no? Que significaba básicamente que tenían que removerse del cuerpo de todos los detenidos desaparecidos y ocultarse. De acuerdo a la mesa de diálogo que se hace en el año 2000, supuestamente habrían sido tirados al mar, al menos 200. Y yo digo supuestamente porque algunas de esas personas que aparecían tirados al mar, después, incluso en la investigación que nosotros llevamos, aparecieron enterrados Entonces, la pregunta era, ¿qué es lo que hace? Yo creo que Juan va a eso, que 3 años o 6 años después del golpe de Estado, cuando las personas ya están muertas, tú ahora remuevas ya han estado desaparecidas, ¿no? Ahora remuevas los restos. Eso es una cosa difícil de explicarse. Uno puede hacer ciertas luces sobre eso, ¿no? Es difícil decir que quiere intimidar más a la sociedad o quiere intimidar más a la familia, porque ya se produjo la desaparición. O sea, el hecho de que no vuelva un día a la casa un padre, un hijo o un hermano, ya produce una cosa muy dura. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual además tengo que ocultar su cuerpo? O sea, una pregunta difícil de contestar, ¿no? Y yo creo que tú tienes razón, es la pulsión criminal, ¿no? Hay gente que dice, oye, lo hicieron para ocultar los hechos. Pero la verdad es que yo creo que es propio del criminal, de la pulsión criminal. Yo lo digo en gente que es básica, intelectualmente, ser de los niveles más bajos y pobres que hay. O sea, tiene una pulsión delictiva, ¿me explico, no? O sea, está en la desesperación de borrar todo, de provocar más dolor, ¿no? Y también creo que va dirigido ese acto a el círculo cercano de la persona que desapareció, ¿no? O sea, yo creo que si ustedes investigan la historia militar, no hay casos, o sea, el hecho de, incluso en una guerra, de dar muerte a otra persona,
pero el hecho de hacer desaparecer el cuerpo, o sea, algo totalmente de cualquier doctrina militar, o sea, es una cosa realmente que no es de delincuencia, ¿no? Es de criminal. Así que, bueno, eso es lo que pasó y parte de la búsqueda, bueno, eso, tratar de encontrar los cuerpos, ¿no? Eso es lo increíble, que son personas que fallecieron, hay que encontrar los cuerpos, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy impresionante también en el relato, cómo logra transmitir como esa dimensión, como que siempre excede lo que uno puede imaginar, ¿no? O sea, tal vez también a propósito del detalle, de cómo, ¿no es cierto?, el juicio del que estamos hablando es un juicio que todavía está abierto. Hoy día comentábamos antes que está por verse en la Suprema la casación. Sí. O sea, es un juicio que va a cumplir 50 años, ¿no? Entonces, y es una búsqueda. Sí. Y es un duelo que está todavía abierto, ¿no? Entonces, creo que el libro relata muy bien como esa imposibilidad de dimensionar realmente la entidad de la tragedia de la desaparición forzada. Entonces, tal vez, Daniela, ¿cómo fue también para ti como ese desafío también literario, ¿no? O sea, porque ustedes partieron comentando que tenían como muy, muy vivo como este propósito de comunicar, ¿no? De conectar con distintas audiencias, de lograr transmitir generacionalmente algo que tal vez a los que vivimos, al menos como niños, la dictadura, hay una conexión, ¿no? Pero entonces, ¿cómo fue ese desafío también de comunicar algo que en algún sentido es como bien incomunicable, indescriptible? Bueno, yo creo que hay distintas cosas. Lo primero que conversamos harto era el tipo de estructura que le íbamos a dar al libro. Que estos temas, como son tan duros, de repente agobian y uno no quiere seguir leyendo porque es demasiado duro. Entonces, de ahí partió la idea de intercalar algunos capítulos que eran muy pesados o en información o porque era demasiado terrible lo que se contaba ahí, con capítulos en que habían anécdotas quizás más del día a día, de la vida de las personas, en algunos habían hasta cosas divertidas, porque la vida también es así, o sea, no es todo negro en cada segundo del día. Y lo otro que me importó mucho, o sea, a mí me importaba mucho humanizar a Claudio en un principio, y a través de las entrevistas que hice, tratar de entender más cómo era, o sea, presentarlo como persona, antes de encasillarlo en esta categoría de víctima de desaparición forzada o algo, sino que el lector pudiera encariñarse casi con Claudio para que después le importara más seguir leyendo y ver qué pasó. Eso yo creo que fue una y además yo creo que uno de los aportes de este libro y una de las cosas que hizo que la gente enganchara, uno lo puede tomar desde el ángulo que quiere tomarlo desde la experiencia personal de una persona que sufrió esta tragedia y puede leer, o sea, está esa historia personal de Cristóbal, de su familia y todo. Quiere saber más sobre el juicio y cómo se identificaron los responsables o cómo se los persiguió la justicia. También está esa información. Entonces hay como varias maneras de entrar, yo creo, a esta historia y probablemente eso haya contribuido a que hayamos logrado nuestra meta de que lo leyeran gente de distintas edades, distintos intereses. Hablemos de abogados. Bueno, yo voy a contar algunas cosas que están en el libro. Vamos, seguimos contando. Que a mí me parece interesante, ¿ya? De ver, o de leer. Tu carrera profesional no tiene nada que ver con los derechos humanos. Y yo creo que está casi en las antípodas. Incluso en unos pisos muy altos. Tú has desarrollado una carrera que tiene que ver con el arbitraje y la litigación. Esto lo voy a decir bien sinceramente desde mi posición de humilde abogado provincial.
sea, uno percibe, sin que tú lo digas, que tú estás en un nivel de litigación muy complejo, muy alto, has tenido posgrado y formación fuera de Chile un par de veces, y tienes un ejercicio que me imagino yo, y de hecho en algún momento tú lo cuentas, que está inmerso en un mundo en que no es precisamente de izquierda. ¿Ah? Y hay una anécdota que tú narras que es bien fuerte, que tiene que ver con la defensa de Pinochet, cuando todo el mundo te asume. Y, Sí. y esa es una cosa que todo el mundo te asume, porque tienes o una clase o una condición, te asume que tú profesas una cierta ideología. La pregunta es, porque además tu familia también es una familia, por decirlo así, acomodada, viene de un mundo, de hecho, tú ahí lo dices, no sé si lo dices exactamente así, pero tu abuelo era como de la rama, tu abuelo Chadwick era de la rama de oveja negra de la familia, a diferencia de todo el resto de la familia Chadwick, que no es necesario presentarla. ¿Y cómo se vive eso hasta el día de hoy? Pues más encima ahora que ya escribiste el libro y por lo tanto te hiciste público, mucho más a lo mejor que antes, o sea, hoy día eres tú. Sí. Mira, es una pregunta que yo conscientemente dije, y esto le va a pasar a todos ustedes, a todos los jóvenes, tenemos, y yo lo grafico lo siguiente. Si uno ve, piensa que la vida es una hoja en blanco que tenemos que dibujar, bueno, a mí me tocó que alguien pusiera una mancha muy temprano. Yo creo que todos, no conozco a nadie que no tenga alguna mancha en su hoja en blanco que va a dibujar. Todos tenemos algo, todos tenemos un drama con que cargamos. Yo creo que, y esto es una opinión muy personal, que la forma de dibujar tiene que ser una forma que esté de acuerdo a tus propios principios, tu propia racionalidad. Y eso significa no estar sujeto a ideologías que te la dibujen por ti, ¿no? O a doctrinas que te la dibujen por ti, que te quiten libertad, ¿no? Y también tratar de estar lo más libre de sesgo o de prejuicios posible, ¿no? De manera que seas tú el dueño de tu vida. Y eso, yo dije, mira, hay una especie de, si uno carga con esto, tiene que tener un camino predeterminado. Yo quería hacer otra cosa. Quería trabajar en el sector privado. Obviamente en el sector privado, gente que tiene una sensibilidad más de un tipo, más de otra, pero yo creo que los seres humanos no son bidimensionales, tienen varias dimensiones. Entonces, decidí dedicarme al sector privado y competir. Básicamente decidí competir. Y no me arrepiento porque creo que además el tejido social se hace mucho más fuerte cuando personas que piensan distinto se van relacionando. Eso es muy importante. Y con la publicación del libro me ha llegado sorpresa. He pensado que gente que me ha contado historias, que ha empatizado mucho, y no siempre son historias políticas, gente que tiene otro tipo. Así que en general me ha sido gratificante ver gente de otros sectores y te da mucha esperanza. El libro, la sensación que queremos dar con el libro es que, oye, uno puede pensar distinto. Yo puedo pensar, pueden haber más o menos impuestos, tengo mi opinión muy marcada sobre el aborto, o qué sé yo, tengo mi opinión sobre la libertad religiosa, o qué sé yo, o la influencia que tiene que tener la religión. Tengo todas esas visiones, pero lo que no puedo tener es una visión que va a estar fuera de la cancha de los derechos humanos. O sea, eso es como la línea básica de la cancha en que nos movemos todos. Y yo creo que obviamente, usted no ha estudiado probabilidades, pero hay una curva de Gauss, así, que dice aquí está el promedio. Obviamente en las investigaciones estándar siempre hay fanáticos, ¿no? O sea, eso se van a encontrar ustedes en la vida. Van a escuchar gente que habla cosas que son realmente
odiosa, o sea, que realmente son personas que, bueno, pero esos son los menos, ¿no? Y la labor del resto de la gente que vive en la racionalidad, dentro de la diversidad, pero vive en la racionalidad, es aislarla lo más posible. Así que, bueno, eso ha sido mi opción. Bueno, y de abogados se habla mucho en el libro también, hay muchos personajes, abogados, jueces, ¿no? Bien, muchos perfiles ahí muy vívidamente trazados y que de alguna manera, ¿no es cierto?, muestran formas muy distintas de aproximarse al ejercicio de la profesión en tiempos difíciles, ¿no? En tiempos muy difíciles de la dictadura y en tiempos también complejos del retorno a la democracia, ¿no? Hay abogados delincuentes, realmente, ¿no? O sea, hay una historia impresionante, ¿no? De un abogado que intenta, ¿cierto?, ofrecer información sobre el Claro, destino. engaña a las familias de detenidos sobre sí. Engaña porque hay un señor que se llamaba Diego Barro Aldunate, que era famoso porque tenía un libro que ustedes nunca tienen que ocupar, que era un pajín en que había puros modelos descritos. Entonces, si uno quería hacer un presente sobre algo, iba al Barro Aldunate y estaba informado. Por supuesto, yo siempre di el libro, pero este abogado se dedicó a engañar a las familias de los detenidos desaparecidos, diciéndoles que él los podía liberar por una suma de dinero. Ese no. Y bueno, finalmente fue descubierto, la familia lo descubrió y dio preso. Pero por otro lado hay unos caracteres abogados, ¿cierto? Pues Amanda Baldovino, por ejemplo, no sé, pero está también muy impactantemente retratada, que muestran como el compromiso ético con la profesión, porque en el fondo es un desempeño, por cierto, humanamente, digamos, empático, pero brillantemente profesional o comprometidamente profesional, que hace una diferencia enorme en el caso. O sea, logra unos avances, por supuesto con el apoyo de los abogados de la causa, pero logra un avance muy grande. Entonces, también eso es interesante, ¿no? O sea, cómo aparecen estos otros personajes, a propósito de las capas de la historia, ¿no? Como también en esta historia están estos personajes que van cobrando una relevancia, no sé, ahí cómo puede también encontrarse con estas otras historias dentro de la historia. Bueno, la jueza Amanda Baldovino es un personaje casi heroico, yo creo, en el libro, porque ella fue la ministra en visita a cargo de comprobar los datos entregados en la mesa de diálogo, y en el fondo su trabajo consistió en buscar los restos de los detenidos desaparecidos de la Moneda. Y para eso fue muy astuta, porque era la primera vez que un juez entraba a investigar en un recinto militar. Y no era fácil en esa época. Estaban vigilados, fueron amedrentados. Y ella desde un principio armó como toda una estrategia para poder avanzar, desde elegir un equipo de peritos que vinieran de distintas instituciones para que nadie los pudiera controlar, hasta ir muy de a poco en su relación con los militares para no generar anticuerpos y que no la dejaran investigar. Yo creo que ella es un personaje muy especial, porque es una persona muy astuta en eso, muy fina. Y se entregó realmente completamente a esto, porque sentía una gran responsabilidad, y de hecho hasta que salió el libro sentía que no había hecho lo suficiente. En parte porque ella siempre pensó que había un entierro secundario, que los restos que se encontraron no eran todos. Porque justamente cuando ocurrió lo de la operación retiro de televisores, de la cual hablaba Cristóbal, cuando se removieron los cuerpos, tenían que llevarlos con un helicóptero, tirarlos al mar, y uno de los helicópteros, eran dos, tuvo un desperfecto técnico y no se sabe si salió. Lo más probable es que no, y que los restos removidos los hayan enterrado por ahí también. Entonces, a ella no pudo terminar esa investigación, la cerraron, pero sigue con la idea de que haya, lo cual muestra
que esto no termina y que hay que seguir investigando. Pero claro, es el tipo de personas como José Amanda Galvarino son las que han permitido dar un poco más de esperanza también respecto a este tipo de casos y a lo que puede hacer la justicia al respecto cuando está la voluntad. Sí, yo creo que tenemos un montón de temas, podemos abrir la conversación, ya hay un estímulo aquí que seguro ha ido captando el interés de quienes nos escuchan, así que ¿te parece, Juan, que que demos la palabra? Si hay alguien que quisiera... ¿Dónde está? Hay un micrófono ahí. Si se quiere presentar también. Hola. Cristóbal, Sí. quería consultarte qué es lo que sientes, qué es lo que piensas como con el creciente negacionismo que hemos visto durante la última semana, particularmente ayer, con el comentario de la presidenta del Consejo Constitucional que dice que ella, por haber nacido en el año 93, no puede opinar de la dictadura. ¿Alguna estrategia al respecto con el negacionismo? ¿Cuál es tu nombre, perdona? Valentina. Valentín. Claro, el libro fue hecho específicamente para combatir el negacionismo, ¿no? Y no solo el negacionismo, sino la relativización de los hechos, ¿no? Porque hay un negacionismo que es el más burdo, digamos, y el otro el que va haciendo o relativizando la importancia o la gravedad del hombre, ¿no? Obviamente, el haber nacido después de los hechos no inhabilita a nadie para tener una opinión sobre lo que ocurrió. Si no, no podríamos tener una opinión sobre la Revolución Francesa, sobre el gobierno de Franco, etc. Así que bien. Pero creo que el esfuerzo tiene que ser de la sociedad civil. Por eso que creo que es súper importante que todos tengamos una opinión súper clara de lo que somos y que para eso conozcamos. El deber de la generación de ustedes es informarse, ¿no? De manera que cuando alguien venga con una relativización o con alguna negación, ustedes sean capaces de rebatirlo con hecho. Hay una gran pregunta, y en esto quiero decirte que no tengo una opinión formada respecto de las leyes que prohíben la inmigración, ¿no? Incluso estuve hablando la semana pasada con un profesor alemán que fue decano en Frankfurt sobre lo que existe en el alemán. Y no tengo una posición formada, creo que es un tema que hay que debatir. Tengo la impresión, simplemente la intuición, porque tampoco tengo muchos datos, es que le estaríamos haciendo un favor a aquellos que niegan la ocurrencia de la violación a los derechos humanos si establecemos una ley de inmigración. Van a victimizarse, ¿no? Creo que es más efectivo tomar conciencia, ¿no? Pero no es una posición que tenga totalmente. Pero efectivamente estos casos, así como yo te hablaba de este ministro de Cultura que decía que el Museo de la Memoria era un museo de la verdad o un montaje, es más o menos parecido a escuchar este tipo de comentarios que si yo soy demasiado joven, no tengo por qué saber lo que ocurrió en Chile. Me parece que nosotros todos como abogados es lo que tenemos que realmente combatir, pero combatirlo con ideas y con conocimiento. Hola, mi nombre es Gustavo Beay, soy profesor de la universidad, en la Facultad de Derecho. Bueno, yo lo compré sábado el libro por el propósito del evento y lo empecé a leer y me he enganchado. La verdad que esa forma de presentar la historia es muy atractiva. Y tenía como dos preguntas. La primera es vinculada con la pregunta anterior y tiene que ver con las estrategias que me parece que están pensando colectivamente también para poder mantener estos debates abiertos y mi pregunta tiene que ver con el modo en que influye que, por ejemplo, no haya habido juicios claros en donde se hayan condenado estos hechos. Y eso, digamos, es algo que hay que dejarlo como algo que ya pasó y que tenemos que buscar otras estrategias o insistir en los juicios, ¿no? Porque, bueno,
soy de Argentina y en ese punto los juicios son como una referencia. Un negacionista no le puede decir, mire, tengo estos juicios que dicen que esto pasó y si no lo sabe vaya a ver o mire la película, no sé yo, cualquier cosa. Uno tiene esa referencia, pero si uno no tiene eso, quizá la discusión se hace como más difícil, pero por ahí no. Entonces me interesa saber qué pensabas de eso. Y la segunda pregunta relacionada con los dos es cómo manejaron esa primera cuestión vinculada con el modo en contar ciertos hechos. O sea, sin spoilers, porque ya me lo previeron hoy en una clase, el modo en que te enteraste cómo había muerto tu padre, para mí fue como está al principio del libro y es como un shock. Entonces, ¿cómo manejar esa situación de contar eso y además cómo fue después el vínculo con tu madre, de poder cambiar la historia, de darte cuenta que la historia era distinta, y cómo vincularse a través de las relaciones humanas o el perdón, o cómo fue esa sensación emotiva de aceptar que, bueno, por alguna razón te contó una historia que era la que te podía contar y no otra? Gracias. Gustavo. Sobre la primera pregunta es esencial que hayan verdades establecidas. Una de las frases que más me gusta es decir que la primera justicia es la justicia con los hechos. Y para que haya justicia con los hechos es necesario que se investigue y se sancione. ¿Ah? Y que se establezcan los hechos de forma certera, que no haya discusión sobre eso. En este caso, yo he tenido la suerte, por lo que he contado, que logramos vencer el secreto que existía, que se pudiera establecer judicialmente lo que pasó. Y yo creo que ese derecho lo tienen todas las personas que sufrieron lo que me ocurrió a mí. De manera que a la primera pregunta, yo creo que el camino es el camino de la justicia. Ese es el camino que hay que, por lento que sea. Y respecto de lo otro, bueno, efectivamente, volviendo a lo que comentábamos primero con Juan, en la época de la dictadura, las familias trataban de proteger a los niños. De manera que, en el caso mío, mi madre no fue capaz nunca de decirme lo que había ocurrido. Y me enteré, como dice, como cuenta el libro, cuando tenía 12 años en un campamento que tenía un artículo. Pero no, obviamente, madre gran y cercana relación, no la puedo juzgar porque la verdad es que no veo nada más difícil que poder tener que decirle a un hijo que su padre desapareció. Realmente. Pero tiene otra enseñanza, que es que tú no, tanto a nivel personal como a nivel de sociedad, no sirve o no es una solución poner esto debajo de la alfombra, esto que tú estabas diciendo al principio, ¿no? Que esto ya pasó y por lo tanto no vamos a hacer nada. O sea, esa no es la forma de procesarlo. Cuando uno tiene un problema en la vida y cuando tiene un drama como esto, la única forma de poder seguir es procesando. Y eso tiene que ver con saber. Y ahí volvemos al tema de la verdad judicial. Entonces, yo quiero decir algo. No, que en Chile sí ha habido juicios. Hay 500 juicios con sentencia firme y 1000 más que están tramitándose, penales. Solo que son juicios tramitados con este sistema que no es de juicios orales y públicos. Y yo creo que hay un tema ahí, por eso yo partía diciendo que creo que este libro tiene uno de los méritos muy impactantes, impresionantes que tiene por la calidad con que lo hace, es lograr contar lo que hay en ese juicio. Lograr contar y mostrar como la profundidad, toda la sustancia que hay, ¿no? Y que si hubiera habido un juicio oral, tendríamos otro tipo de imágenes, no tendríamos relatos testimoniales seleccionados, que fueron los que llegaron a juicio oral. Claro, eso no lo tenemos, y creo que eso es hoy día un desafío en Chile, de lograr que esas historias de verdades judiciales emerjan, porque yo estoy de acuerdo con que es como el bastión, ¿no? O sea, porque son verdades no solo por la autoridad de los jueces, sino que porque hay pruebas detrás, porque hay pruebas. Claro, ha habido juicios, es cierto. Ha habido, como dice Daniela, alrededor de 2000 juicios, de los cuales 480, 500 han llegado a fallo. Hay 1000 y tantos que todavía están en sumario, ¿verdad? Y no sabemos cuánto avanza el sumario, no sabemos si ese sumario ha avanzado mucho o poco, si se han hecho diligencias. Depende mucho del avance del juicio del juez que
Y eso también es para los estudiantes de Derecho, y hay todo un tema respecto si tú eres un juez de la República y tienes tu bagaje, porque todos los jueces tienen un bagaje cultural, ¿no? Y todos los jueces tienen una opinión política, etcétera. Pero enfrentado a hechos como estos, ¿cuál es tu actitud, no? Hay jueces que han cumplido su función, han cumplido su misión, su juramento, han investigado todo, han puesto toda su energía, todas sus facultades en encontrar la verdad. Hay otros que no. Y esta es la verdad. Hay otros que no, que han hecho que los juicios no avancen a paso de tortura, o han tratado de aplicar prescripciones y medias prescripciones, o atenuantes y sobreatenuantes, etc. En fin, depende mucho del juez. Una vez Daniela ya me había contado esto, la verdad. Pero mi pregunta entonces tenía que ver con, depende, o sea, ¿por qué eso sigue siendo algo discutible? Depende del sistema en el que se llevan a cabo esos juicios, o sea, con un sistema inquisitivo. O sea, ese es el problema. Si fuera de otro tipo, entonces quizá habría como menos discusión, o sea, todo el mundo puede ir a ver y escuchar y acceder, o tiene que ver con a quién se enjuicia, que eso también podría ser otra cuestión, ¿no? O sea, que no está las fotos de Pinochet en el juicio, que eso podría marcar como la discusión, y hay otro tipo de juicios que por ahí son menos relevantes, entonces dejan abierta la discusión. O sea, me parece que la importancia del juicio también es reconstruir la historia, porque en el fondo lo que dice el juicio es como es. Si alguien va a negar eso, bueno, hay un juicio y un proceso que mostró que eso fue de ese modo y no del modo en que lo dice un negacionista. Entonces, ¿por qué eso puede ser algo que influya en que la discusión siga abierta? Lo que dice Daniela es lo siguiente: cuando tú tienes un proceso antiguo en Chile, el juez era el investigador, el acusador y el sentenciador, ¿no? Si él concentraba las tres funciones y tiene detrás suyo una carga ideológica, ¿verdad?, que hace que no vaya a investigar, es muy difícil, y eso te lo digo por experiencia propia, ¿no? Es muy difícil darlo vuelta. O sea, hacer que un juez haga una pega si no quiere hacerlo es muy difícil. Cuando esas tres funciones están separadas, ¿no?, porque tienen un juez de garantía, tienen un fiscal, que además el fiscal tiene una obligación de investigar, etc. Y por último estás tú como querellante, se hace más fácil tratar de llegar a la verdad, ¿verdad? Pero en el sistema antiguo era muy difícil, ¿no? Y por eso digo, dependía, el juez tenía demasiado poder, estaba muy concentrado, ¿no? Te voy a hacer una... En el año 2006, ustedes tenían 5 años, o 6 años, pero en Chile llevábamos 16 años de democracia. El presidente era el presidente Ricardo Lagos. La mesa de diálogo ya había ocurrido y los militares ya habían reconocido que habían asesinado a estas personas y lo habían lanzado al mar. Y en el caso de La Moneda, aquel ministro que tenía la instrucción del caso de La Moneda comenzó a llamar nuevamente a todos los testigos. Aclaro. Ya habían declarado todos, al menos 4 o 5 veces. Todo de nuevo, declarar. Todo de nuevo. A pesar de que ya los militares habían reconocido. Yo tengo la sospecha que él creía, y a todos les preguntaba si mi padre estaba en La Moneda ese día. Estoy hablando del año 2006. O sea, teníamos 36 años de tramitación del juicio. Yo ya había hecho la reconstitución de escena. O sea, la reconstitución de escena en este caso fue una cosa que no se ha visto en otros casos. O sea, aquí participaron 40 personas de la PDI, hubo filmaciones, cámaras, peritos planimétricos, todo. Estaba todo confesado. Y volví a citar a las personas y preguntarles si mi padre estaba o no en La Moneda. Para peor, sacó 2 oficios al registro civil para saber si mi padre había salido de Chile en el año 2006. O sea, imagínate de lo que te estoy hablando. El año 2006. Y pidió esos oficios fueron a la Policía de Investigaciones a Frontera. Y el registro civil pidió un certificado de función. O sea, cuando yo te digo depende del juez, realmente depende del juez. O sea, y ese juez, no quiero ni decirte, porque no lo vamos a dignificar con el nombre, pero está en el libro.
permanentemente mandaba policía de investigación a mi casa. Yo era el querellante. Y mandaba policía de investigación a mi casa para que yo me hiciera la prueba de ADN. ¿Para qué? Hacerse la prueba de ADN, ¿no? Primero, el servicio médico legal. Daniela investigó mucho más que yo, el servicio médico legal. El servicio médico legal identificó mal a más de 100 personas. O sea, le entregó 100 cuerpos a familias diciéndoles que eran sus familiares y no eran. Y hay 100 encierros. Del caso de La Moneda, del caso de mi padre, son 10, ¿no? Si yo no confiaba en el servicio médico legal, y para serle franco, tampoco confiaba mucho en los tribunales, porque si me hacía la prueba de ADN y efectivamente se confirmaba la identidad, mi temor es que lo iba a prescribir, iba a cambiar el delito de desaparición forzada a homicidio y lo iba a prescribir. Entonces, cuando te digo depende del juez, depende del juez en ese. ¿Sí? ¿Otra pregunta? No. No. Si hay margen. ¿Tenemos un mes? No. Mi pregunta está dirigida a esa idea que graficaron en algún momento de la pulsión criminal, como institucionalizada de la dictadura, como una forma en donde a través de, quizá, en la inminencia de ser descubiertos, intentaron resolver el problema lo más pronto posible. Eso entendí. Sí. Ya. Mira, la dictadura, un régimen de represión, que eran no solo eran criminales, eran sádicos, de un sadismo total. Mucha gente no ha leído el informe Mahler. Ese informe es tremendo, ¿no? Que muestra la estructura. En Chile hay 40.000 personas que caminan por las calles y fueron torturadas. De manera que en la dictadura hubo una pulsión criminal permanente, ¿no? Y uno piensa, oye, estos fueron los primeros años. No fueron los primeros años. Casi cuando estábamos a punto de llegar a la democracia seguían los crímenes, ¿no? Hubo crímenes hasta el año 89, ¿no? De manera que hubo esta pulsión criminal y bueno, y fue comandada por, yo creo que fue comandada por Pinochet y por su régimen represivo, en los cuales estaban todas las personas que conocemos, Contreras, Espinosa, otros jefes de los organismos represivos. Pero fue durante 17 años, ¿sí? Y quizá preguntar, ¿era un sádico convencido de que lo que estaba haciendo estaba justificado? Mira, yo te puedo hablar por lo que he descubierto en el juicio, ¿no? En este juicio, en este proceso judicial, y en algo que estábamos comentando en el almuerzo, hay una filósofa del siglo XX muy famosa que se llama Hannah Arendt, y que ella cubrió el juicio de Eichmann, Jerusalén. Y Arendt tenía la teoría que Eichmann era una especie de burócrata, ¿no? Entonces acuñó un concepto que ha sido muy comentado, que es la banalidad del mal. O sea, que te dice, oye, en el fondo el gallo que hace el mal es superficial, ¿no? O sea, shallow, como dicen los americanos, no tiene profundidad. El bien tendría, ¿cierto? Requeriría de un raciocinio intelectual que le da profundidad, ¿no? Una decisión. Mal, en cambio, era superficial. En el fondo, cualquiera de nosotros podría llegar a esa superficie. Yo me convencí, después de tentar este juicio durante 5 años, de que no. Hay gente que realmente llega, es una maldad tremenda, ¿no? Y que hay sádicos y que gozan con el mal. O sea, la tortura, a mí no me gusta hablar mucho, incluso la actitud fue tortura. Me gusta es de lo peor de la especie humana. Ahora, tampoco quiero quedarme con eso, porque en el libro lo que decimos es que en el viaje este es un viaje para atrás, 50 años para atrás,
nos encontramos con lo peor, pero también nos encontramos con lo mejor. ¿Ah? O sea, hay gente en el libro que se relata que mostró lo mejor que tenía, o lo mejor de la humanidad. Y una de las cosas que me gustaría destacar ante los estudiantes de Derecho son los abogados de derechos humanos. ¿Ah? La verdad es que yo empecé en el 98 con esto, y empecé con un caso, que era el caso de mi padre. Como dijo Juan, yo tengo una carrera que es absolutamente distinta, que es en el ámbito privado, etc. Pero hay gente que se dedicó a esto del día siguiente del golpe, ¿no? Y no paró hasta que ya la edad no la dejó hacer. Muchos de ellos ahora se están retirando. Piensen un minuto lo que es ir a tribunales. Yo voy a tribunales y de repente me enojo, yo sé que Juan es juez, cuando encuentro que un juez no me está prestando atención, o hay un ministro que está actuando arbitrariamente. Piensen lo que es ir día tras día, al centro de Santiago o a la Corte de Valdivia, etcétera, en un ambiente de miedo, en el sentido de miedo de que estaban temorizados, y con un poder judicial que no los escuchaba y más aún los despreciaba. Esa gente es de lo mejor que tenemos. O sea, es de lo mejor que produce la sociedad chilena. O sea, no ha habido un reconocimiento a esos juristas que realmente arreglaron todo. Y no solo ellos, sino que también jueces que en dictadura trataron de hacer justicia. Carlos Cerda es uno de los casos más emblemáticos. O sea, fue sancionado y fue expulsado del Poder Judicial por no querer sobreseer un caso que la Corte Suprema le ordenaba sobreseer, ¿no? Y así hay otros jueces y hay otras personas, otros policías que también han mostrado lo mejor en los momentos más difíciles del país. Por lo tanto, estamos terminando, pero lo que no quiero es que se queden con la sensación de que este libro es solamente una tragedia. Este libro lo que trata de hacer es dar una voz de esperanza. Son situaciones duras en que hay gente van a encontrar y a ustedes les va a pasar. No, ojalá nunca a este nivel, ¿no? Pero en el ejercicio de la profesión van a haber situaciones duras en que no van a poder comprender ni la actitud de sus contrapartes, ni la actitud del juez. Pero también hay gente que, bueno, nos da orgullo, ¿verdad? Que sean compañeros. Bien, vamos a entonces ir cerrando este encuentro con el sorteo de los libros, para quienes han estado aquí conversando y para que el entusiasmo pueda materializarse desde hoy mismo en la lectura. Así que se van a proyectar los inscritos y las inscritas. Y tenemos 2 libros que están regalando los autores, así que muchísimas gracias también por eso. Y tenemos 3 libros también que aporta la facultad, así que aumentan las probabilidades aquí de resultar favorecidas y favorecidos. Así que adelante, Elsa, con la modernidad del sorteo virtual. Ven. ¡Atención! La tómbola. Muy bien. Entonces, vamos a llamar adelante a las ganadoras y los ganadores. Vas a llevar a regalar el mío, no. Entonces, Grace Vivar. Felicitaciones. No lo van a firmar. Bárbara Villa. Dominique Bergeret. Felicitaciones. Cambió la suerte. Daniela Carrasco, y verdad, puras mujeres. Daniela, felicitaciones.
Eso es. La Daniela. El último para Catalina Olivares. Qué bueno. Muchas felicidades a las ganadoras y queremos invitarla a las 5 ganadoras a que se saquen una foto con los autores. Para acá. A ver, tenemos que terminar de filmar. Un poquito, aprovecho de recordarles que ya se encuentran disponibles los 4 mecanismos de participación ciudadana para el proceso constitucional. Estos mecanismos son la consulta ciudadana, los diálogos ciudadanos, la iniciativa popular de norma y las audiencias públicas. Para más información recuerden visitar quieroparticipar.cl. Agradecemos la presencia de nuestros invitados, su asistencia, tanto presencial como virtual, de quienes nos acompañan. Y le recordamos que esta actividad es grabada y quedará disponible en nuestro sitio web. Gracias. Muy buena tarde.